Buenas tardes. Hace tal vez 2, 3 años, bueno, durante los últimos 2, 3 años, tuve tal vez unos 78 vuelos. ¿Y por qué les digo, por qué les cuento esto? Me preguntarán si es algo normal viajar. Ahora todo el mundo viaja, ¿no? Porque por dos razones. Hace 10 años estaba yo aquí, justamente en este lugar, en este escenario. Había sido becado por esta institución que se llama Unitec con una beca artística y estaba tocando con la orquesta en las actividades. Y a mis casi 24 años nunca me había subido a un avión, ni tenía planes de hacerlo. Y la segunda razón es porque lo hice por algo que mucha gente considera algo no importante de la sociedad, la música. Sé que los artistas se pueden relacionar con esto y cuando uno se presenta, ¿y qué sos? Soy músico. ¿Pero a qué te dedicas realmente? Soy músico. ¿Y qué tipo de música haces? Porque no me miran con una gorra o de repente lo relacionan mucho, ¿no?, con cierto estereotipo. Pero en estos 10 años ha pasado mucho en mi vida y realmente, como pudieron ver, me toca presentarme en conciertos con mucha gente, pero cuando estoy con mi guitarra, estoy con mi flauta, no hay problema. A la hora de hablar por un micrófono, ya comienza ya a sentirse uno nervioso y no importa cuántas veces lo hago, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, pero acepté esta invitación porque realmente mi único propósito es poder inspirar a otros. Ya pues en esta etapa de mi vida sé que hay mucha gente que me sigue, muchos niños que van a mis conciertos y siento yo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Principalmente en lo que yo hago, que es cultura. Yo soy Manu Martínez, soy músico, compositor y productor musical. Creo música diferente, música un poco rara. Me gusta mucho la cultura, me gusta mucho usar instrumentos diferentes, no convencionales, fusionar ritmos diferentes que parecen no compatibles, ¿no? Por ahí vieron que en una de mis obras fusioné banda de guerra con guitarra eléctrica, o de repente agarro un baile folclórico y le pongo batería. Y siento que Dios me ha bendecido con ese talento, ¿no? Pero quiero platicarles rápidamente de mi historia, que no siempre cuento pues algunas anécdotas que me han llevado por todo este camino, ¿no? Soy de La Lima, de la zona bananera de Honduras. Eh, Mi papá fue capataz de las fincas bananeras por 40 años tal vez, mi mamá oficinista, trabajaban de sol a sol. Y recuerdo yo que estaba en segundo grado y me habían becado en esta escuela bilingüe. Mi mamá había trabajado duro por esa beca y obviamente yo era pues de los niños con menos privilegios tal vez, no era el niño humilde ahí. Y recuerdo que la maestra anunció un cuchumbo y dijo, bueno, a Manuelito, como me decían, le toca con fulanito. Y el fulanito gritó en frente de todos, ay no, yo no quiero con él porque él es pobre, ¿qué me va a regalar guineos? Dijo. Y imagínense, yo todavía recuerdo eso hasta esta edad, pero fue como mi primer vez que yo sentí como un niño un rechazo, digo yo, por no tener privilegios, ¿verdad? Curiosamente, sobre esa anécdota, mi mamá trabajó duro para comprarle una pelota de básquetbol y ellos me regalaron calcetines, imagínense, ¿verdad? Pero bueno, luego de eso, pues crecí en un barracón de La Lima y crecí en medio del banano, ¿no? Por eso mi título Bananero, porque narra mis orígenes. Y recuerdo que la música venía de mis papás, ellos trabajaban todo el día, pero en la noche tocaban la guitarra y siempre habían flautas dulces ahí, flautas de plástico que mi papá recolectaba, ¿no? Y mucha gente me pregunta, ¿por qué tocas flautas? ¿Por qué tocas este tipo de flautas, por ejemplo? Este es un tipo de flauta artesanal hecha por las manos de mi papá. De repente van a escuchar que el sonido no es perfecto, pero es justamente porque es artesanal, ¿no? Y el hecho de que él las haga, pues hace esto especial para mí. Con esta flauta he estado en China, esta flauta le he tocado al príncipe Alberto de Mónaco en persona, allá en Mónaco, y me ha acompañado por muchos lados. Y esa melodía que yo le escuché a él tocar con la flauta dulce, es parte también de mi repertorio en mis conciertos. Es una canción de Sudamérica, pero como él era tan fanático, ¿no?, de todo esto, esa es la respuesta a las personas que me preguntan, ¿por qué tocas una flauta de origen de otro lado, no? Esto es básicamente honrar mi origen al verdadero bananero que es mi papá. Tal vez han escuchado esta melodía.
ese es el cóndor pasa. Y después de que me enamoré de la música, porque es lo único que quería hacer, les voy a contar rápidamente la historia de cómo llegué hasta donde estoy. Eh, Sin privilegios, como les dice, no para darles un contexto de lástima, sino para inspirar a otros, que no importa, porque a veces decimos, yo nací en un hogar con pocos recursos, ¿cómo hago para salir adelante? Nos frustramos, nos enojamos, pero siempre hay caminos si la actitud es correcta y de verdad queremos lograr nuestros objetivos. Cuando quería estudiar música ya formalmente, yo vivía en La Lima, eh, apliqué a una escuela de música aquí en San Pedro, pero yo sabía que iba a ser imposible estar viajando todos los días para una educación acá, pero aún así mi mamá me dijo, voy a llevarlo a aplicar. Así que apliqué al examen de admisión, pasé con 99%, todo pintaba bien, pero mi mamá sabía que no iba a ser cierto, pues. Además que vine al cursillo y llegué tarde por lo mismo, desde La Lima en bus, imagínense, ¿no? Entonces, recuerdo que un maestro me dijo cuando llegué tarde, este es el alumno que no queremos aquí. Y me dijo, vos nunca vas a ser músico. Y eso me traumó, un niño de 13 años, imagínense. Y después de eso encontré el refugio y las respuestas en la iglesia. Un pastor me dijo, vení, aquí vamos a recibirte. Hay un spot ahí de guitarra eléctrica si querés aprender, porque yo no tocaba, a mí me gustaba el piano, por ejemplo. Y por esa razón empecé a agarrar la guitarra eléctrica, es lo que ahora pues toco en mis conciertos, ¿no? Y recuerdo de que luego de no saber cómo, cuando uno va a un conservatorio o estudia música, le enseñan las primeras melodías. Es como que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Al no tener esa enseñanza, tuve que aprender a componer. Entonces, toda la música que nosotros interpretamos, en su mayoría es inédita por esa, porque Dios me dio el talento de crear melodías desde cero, música que no se ha escuchado, ¿no? Para los que tal vez no han escuchado lo que es la composición musical, es crear una melodía que no existe todavía. Y antes de que existiera la inteligencia artificial, ¿no? Ahora pues ha cambiado todo, pero recuerdo yo de que ya quería profesionalizarme más en la música, pues me gustaba la producción musical y busqué en internet agencias de publicidad que hacen jingles. En ese momento los jingles de radio eran como que el mayor fuente de trabajo para el productor y encontré una. Sin decirle a mis papás, agarré uno de los rapiditos, ¿no? Me monté y me vine para San Pedro Sula, llegué a la oficina de la agencia de publicidad y toqué la puerta y le digo a la secretaria, quiero una oportunidad para hacerles un jingle. Y la secretaria me quedó viendo así como que qué bizarro, ¿no? Que alguien aparezca ahí y denme una oportunidad. Y yo ya estaba seguro que me iba a regresar, pero estaba el dueño de la agencia entrando a su oficina por café, había salido por café. Y al ver eso tan extraño de que alguien llegara ahí con tanta sed, hácelo pasar, le digo. Era un empresario mexicano, como les digo. Yo llevaba listo ya un CD de composiciones que había hecho. Las puso en su tocadiscos y me dijo, te voy a dar tu primer jingle. Con ese dinero que me dieron me compré mi computadora, mi micrófono. Y no se quedó ahí la ambición, sino que me dijeron, la otra semana sale, cuando ya lo probaron, ¿no? Todos los días me acostaba poniendo la emisora de radio esperando que saliera mi jingle ahí. Como al tercer día me despierto y está sonando. Ese fue mi primer chispazo de que me sentía importante. Ya estaba sonando algo que yo hice en una radio, ¿no? Luego de eso, pues llegué el momento de decidir qué voy a estudiar. Porque aquí la carrera musical era difícil conseguirla, solo estaba en Tegucigalpa. Entonces apliqué a universidades afuera, mandé 100 correos, más o menos. Y de todos los 100 correos, todos me rechazaron. ¿Por qué? Porque no tenía educación formal en la música, no sabía leer música. Aquí entra esta institución que se llama Unitec. Yo empecé el primer año pues trabajando y decidí estudiar ingeniería en telecomunicaciones, pero en eso ya se volvió insostenible. Y esta institución me dio una beca artística. Fui el primer becado, según me cuentan, de tener una beca artística sin saber leer música. De hecho, en mis primeros eventos con la orquesta de Unitec, el director no sabía de mi historia, ¿no? Entonces viajaba a Tegucigalpa y yo toda la noche anterior me memorizaba todo lo que hacía en el bajo, porque era bajo eléctrico. Y cuando ya llegaba el evento, hacía como que estaba leyendo de principio a fin y cambiaba las páginas y todo. Él nunca supo que yo no sabía leer música, ¿no? Pero así llevé mi carrera por años, ¿no? Y eso me permitió avanzar. Porque dije yo, si no hay espacio para mí afuera, algo tengo que hacer, ¿no? Aquí en mi país, algo tengo que lograr hacer diferente.
si les soy honesto, nació una especie de rebeldía. Esa rebeldía, no sé si es el término correcto, pero que nace el rechazo, cuando usted dice, pues voy a demostrar que sí se puede hacer algo diferente, ¿no? Probablemente si me hubiera ido desde joven, estuviera pues en otro país trabajándole a alguien más, a otra cultura, y después entendí el propósito que tuve, que era pues abrir camino en mi propio país, ¿no? Hacer cosas distintas. Yo estoy agradecido porque la gente cuando me saludan me dicen gracias. Yo siempre quedo como confundido, ¿por qué me dicen gracias? Y es entendido, ¿no? Que despierto orgullo en un país que muchas veces lo necesita, ¿no? A través de lo que hago, que es la música. Eh, Les voy a platicar ya para terminar de lo que es When the Tinagueira, uno de mis pasos pues, más importantes en mi carrera. When the Tinagueira es una canción que compuse hace 10 años, tal vez, o 9 años, no recuerdo. Y la compuse porque estaba ya produciendo música para películas y necesitábamos una escena con temática garífuna. Años antes, el pastor del que les hablo me había mandado para una comunidad en Punta Piedra, Colón. Allá estuve varias semanas aprendiendo de la cultura garífuna, me enamoré de la cultura garífuna y dije, algún día voy a hacer algo diferente con esta música, con esta cultura, ¿no? Pasaron los años y luego pues recordé, este es el momento, ¿no? Y así nació esta canción. Mucha gente pensó en su momento que era una canción pues, del gobierno, que era una temática pues de promoción, ¿no? Del país, y la gente que está conmigo, por ahí andan varios de mi equipo, saben que esto fue por simple amor al arte, como dicen. Yo me quedé sin fondos, me quedé sin nada en mis cuentas de banco, todo porque tenía esa pasión, esa hambre, ¿no? De poder lograr algo, no solo por mí, sino por mi país. Y recuerdo que a los meses de lanzar esa canción, estaba en un centro comercial aquí y me paró una pareja de dominicanos ya de edad y me dijeron, no podemos creerlo, sos el muchacho de la canción, tal. Me dice, sí, qué coincidencia que te encontramos. Acabamos de llegar a Honduras porque vimos esta canción en YouTube y por esa canción decidimos venir a visitar este país. Y dije yo, no sé si fue un mensaje de Dios o qué pasó, pero es extremadamente difícil que coincidieran esas dos cosas, ¿no? Y dije yo, o sea que la música que estoy haciendo puede tener un impacto mayor, no solo es música. Entonces empecé a descubrir que mi propósito iba más allá de solo crear música. A eso que les digo yo, que la gente piensa como que ay, la música solamente es un pasatiempo, es un hobby, ¿no? Y luego de eso, pues dediqué mi vida a hacer conciertos que muestran la cultura de Honduras. Dios me ha permitido pues estar en escenarios grandes como el de China, por ejemplo, que fue una selección que hicieron a nivel mundial de compositores, CCTV, el canal gigante de Asia. Y pues entendí, ¿no? Que lo que quiero hacer de ahora en adelante es hacer música con propósito, porque sé que hay mucha gente que está detrás viendo lo que nosotros estamos haciendo como hondureños, como personas. Y lo que siempre he pensado yo es que todos nacemos con un propósito. No importa lo que hacemos, si es un catedrático, imagínense el poder que tiene un catedrático de cambiar tantas vidas. Si es un carpintero que hace muebles, pues tiene la oportunidad de hacer muebles que nadie más ha hecho. Todos nacemos con ciertas habilidades, con virtudes que Dios nos ha dado y creo que eh, el punto está en lo que yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo, tenemos que hacer cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Hay noches de desvelo para aprender, tenemos que tener humildad, los pies en la tierra también y entender que la vida se trata de esto, ¿no? Venimos a la vida, vivimos, somos felices y después, o somos tristes y después. Yo les voy a decir, yo todavía estoy en busca de muchas cosas a mis 33 años, ¿no? Todavía siento que faltan muchas cosas por descubrir, pero sé que la vida trae obstáculos todos los días. Alguien hablaba de los huracanes, por ejemplo, de Tillota. Yo soy de La Lima y el huracán llegó a cubrir mi casa. Todo el equipo que yo les conté que había trabajado tan duro para conseguir se fue. Perdí todo. Inicié desde cero en el 2020. Ya tenía cierto reconocimiento y cierta carrera yo. Y dije, yo creo que esto no es para mí. Tengo que dejar la música, dedicarme a hacer otra cosa. Pero ¿saben lo que pasó? No sé, yo siempre digo que la música es una bendición, una maldición. Pero obviamente es una bendición. Porque es algo de lo que no me puedo escapar. Aunque quiera, siempre hay algo que me une para ahí. ¿Y saben lo que pasó después de los huracanes? Se abrieron tantas puertas nuevas. Pude viajar a tantos países, pude representar a Centroamérica con una canción que ganó en el SICA y todo fue mucho mejor de lo que era antes. Entonces la vida, creo que entendí que en algún punto es
Todos los días vamos a tener obstáculos, desde peleas que tenemos con nuestra mamá, desde peleas que tenemos con nuestros hermanos, pero se trata de entender que esa es la vida y tenemos que aprender a superarlo, siempre con humildad, siempre con alegría y siempre entender que todo lo que hacemos es con propósito. En mi caso he decidido pues dedicar mi vida para enaltecer nuestra cultura, nuestra música e inspirar a otras personas. Voy a terminar esto con... ¿Cuántos hondureños hay aquí, no? A ver si reconocen esta melodía. Como les digo, es una flauta artesanal. Esta es más grande que las que les mostré. Pueden haber imperfecciones, pero creo que el sentimiento se va a transmitir. Muchas gracias y que viva Honduras.